ministro de Defensa, también, señora presidenta. Y estamos hablando de un tema de especial importancia que tiene que ver con los movimientos regionales. Quienes venimos de regiones sabemos de la importancia que tienen los movimientos regionales en la vida política del país. Pero no podemos olvidar algunos gestos que han dado las autoridades regionales en la última cuestión de confianza, que permanentemente se nos recuerda precisamente por el congresista Quintanilla. Hemos dado la confianza, dicen, y aunque yo no voté por ella, vamos a ser los veedores. Esa veeduría debería ser objetiva. Y considero que dentro de esa mirada que hay que darle, no podemos olvidar que los gobernadores regionales respaldaron al presidente de la República en el planteamiento de la cuestión de confianza. Y esa voluntad hoy debe ser saludada y merituada por el Congreso de la República. ¿Son también los movimientos regionales parte de la reforma política a implementar? Sí. ¿Hay que poner estándares de fiscalización, de empoderamiento, de profesionalización en los movimientos regionales? Sí. Y podemos fijar la mirada en alguna data. ¿Cuántos movimientos regionales tiene el país? Hay cifras diversas. Mi fuente es la del último proceso electoral, 147 movimientos regionales. Es lo que tengo del último, es de lo que yo tengo. Como digo, todos tenemos diferentes datos. Congresista, a la mayor, si usted me pide la interrupción, se la doy al final, presidenta. No es interrupción, congresista, pero bueno, al final yo no pienso participar, solo aporto elementos al debate, elementos oficiales. Continúe, por favor. Por eso decía que tenemos una data diferenciada. Tenemos una data diferenciada, la que yo digo son de los que estuvieron en la última contienda electoral. ¿Y por qué es importante mirar los movimientos regionales? Hay que mirar los movimientos regionales porque somos un país único y descentralizado. Y esta profesionalización de la política viene que el que hoy es congresista quizás antes fue regidor, o fue concejal, o fue alcalde, o fue gobernador regional. Y debe en ese proceso constructivo aportar a la vida democrática del país. Pero ¿cómo contribuye en esa responsabilidad de profesionalización los movimientos regionales? De una manera importante. Y ahí no hay fiscalización, y ahí no hay supervisión, y ahí muchas veces no hay mea culpa. Todos los ojos de fiscalización han sido puestos en los grandes partidos políticos nacionales. Y el rol que tienen los movimientos regionales en la vida republicana y democrática del país es fundamental, porque si no miremos el proceso de descentralización. Cuando un gobernador regional o un alcalde es acusado de actos de corrupción, dicen, ¿para qué le dan la plata al alcalde? Y petardean el proceso de descentralización. Por eso nos interesa tener a buenos alcaldes y a buenos gobernadores regionales que salgan de movimientos regionales, que tengan las mismas exigencias y en debida proporción y en debida razonabilidad a un partido político. Y esa responsabilidad no pueden eludir los movimientos regionales, que han respaldado en la confianza al presidente de la República. Entonces, yo quisiera compartir con ustedes algunas cifras que tenemos de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, datos que tengo al año 2017, que dice que tramitados o en giro hay más de 35,000 casos en el Poder Judicial por delitos de corrupción y que involucran a alcaldes y a gobernadores regionales. ¿Hay que mirar a los movimientos regionales? Sí, porque los que hoy que fueron alcaldes o los que fueron gobernadores regionales antes fueron candidatos. ¿Y por dónde candidatearon? Por movimientos regionales. Entonces, de la misma manera que hoy se cuestiona por decir a un congresista, y cómo es que llega el congresista en la lista de tal partido, habría que decir, ¿y cómo llegó el alcalde? ¿Cuáles fueron los filtros que establecieron para el gobernador regional? ¿Cómo financió el gobernador regional tal campaña? ¿Cuáles eran sus vínculos con determinado financiamiento?
En el año 2013, a la fecha, Presidenta, existen más de 15.000 nuevos casos por corrupción. Esto según datos de la Contraloría General de la República. También existen casos relacionados a temas arbitrarios o ilegales ocurridos en el interior del país. En el año 2016, la Contraloría General de la República recibió 2.768 denuncias a nivel nacional. Y de estas denuncias, de estas 2.768, el 52% fueron a gobiernos locales, 26% a gobiernos regionales y solo el 22% a gobiernos nacionales. Y si miramos el gasto público, porque son generalmente denuncias vinculadas a delitos cometidos por funcionarios públicos y que afectan la cosa pública, estas están concentradas en gobiernos regionales, en gobiernos subnacionales. ¿Vale la pena poner los mismos filtros a los movimientos regionales que los mismos filtros de los partidos nacionales? Sí. Hay que poner los filtros. Es una manera de garantizar el proceso de descentralización. ¿Tiene un indicador legal? Sí, tiene un indicador legal. Yo, Presidenta, quiero respaldar la propuesta que ha hecho la Comisión de Constitución y incorporar las causales de cancelación en el sentido de los porcentajes válidos en la elección. Creo que además habría que incluir algunos temas que tengan que ver con la idoneidad de los candidatos que presentan. Un partido político tiene el derecho de presentar candidatos, pero tiene el deber de que una vez que han sido elegidos esos candidatos, son candidatos que actúan con idoneidad, con integridad. Y esos temas habría que garantizarlos en la norma. Porque así como es responsable un partido político y hoy se le atribuye de 1000 cosas, aun cuando los congresistas no tienen gasto público, no tienen iniciativa de gasto y otros más, hoy los movimientos regionales no se hacen responsables de la data que he acabado de compartir, que viene del Ministerio Público, que viene de la Contraloría de la República y que le cuesta al país más de 14 millones diarios en temas de corrupción. Entonces, no veamos a los movimientos regionales como aquellos espacios vulnerables donde no se puede entrar a fiscalizar y no existen vallas. Los movimientos regionales, como parte del engranaje de la vida política del país, tienen que ser profesionalizados, tienen que ser fiscalizados y tienen que pasar por un exhaustivo análisis de legitimación, que es algo que creo va a ocurrir en el siguiente proceso electoral. Gracias, Presidenta.